Muy buenas tardes. Hoy clausuramos los 9º encuentros de literatura y artes que, como cada año, organiza el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grao, la Concejalía de Cultura y la Asociación Cultural Valentín Andrés. Para poner el broche final, no sé si decir brocado, tenemos hoy a don Vicente Llaneza. Presentar a Vicente, si me permites voy a pegarte el don, no es tarea fácil para mí. Vicente es mi instructor de Tai Chi, bueno, mío y de un grupo más de personas aquí en Grao, a las que estoy viendo por aquí, desde el año 2005, ya va para 9 años. Y como las relaciones personales no son lineales, como nada en la vida, también es mi amigo. Como comprenderán ustedes, desde ninguna de las dos facetas me es fácil hablar de él. Cuando se le tiene cariño a alguien es más difícil ser objetivo, pero en realidad, ¿quién quiere serlo? Como les decía, Vicente, profesionalmente, aparte de Tai Chi, a lo que suponga la referencia en algún momento, puesto que implica una filosofía de vida, es economista. Él se define como economista humanista, y aquí le tomo prestada la definición a María Moreno, un humanista empedernido. Un humanista es aquel que se entrega con pasión a su trabajo. Me consta que en el caso de Vicente así es. Su charla, Economía Poética, para él, por supuesto, no es difícil unir economía y poesía, y da un paso más allá, hilar Tai Chi con empresa. Desde luego todo un reto. En su trabajo, su labor es la de consultor privado de gerentes, autónomos, pequeña empresa y microempresa. Y desde sus convicciones de que hay que elaborar estrategias distintas, les proporciona su ayuda profesional. Me comentaba cuando se decidió a dar esta charla que para él no era tarea fácil estar en un foro literario por considerarse un no erudito, opinión de la que discrepo, por supuesto. Pero estamos en una etapa que demanda compromiso, y esa es la principal causa de que Vicente esté hoy aquí. Como decía don Valentín Andrés, la situación de un economista no es ciertamente grata ni airosa en un mundo como el actual, donde casi todos los males colectivos que padecemos provienen de las causas económicas. Preocupaciones y bienestar. ¿Cómo unir estos dos términos? Aquí es donde nuestro invitado tiene mucho que decir. Vicente se dedica a recoger el mensaje de los que hacen bien las cosas y llevarlo a la empresa desde un enfoque humanista. Se necesita dar voz y muy alta a mensajes inspiradores e ilusionantes, porque el mal cabalga a lomos del silencio. Y como decía John Ruskin, escritor y sociólogo británico, el que tiene la verdad en el corazón no debe temer jamás que a su lengua le falte persuasión. Así que en este punto vamos a dejarnos persuadir por las propuestas de Vicente. Muchas gracias. ¿Dónde va eso? Buenas tardes. Más que una sesión, igual era coger las cañas que nos acompañaban hace unos días a unos cuantos y ponernos con ellas aquí a trabajar, ¿no? El término economía poética es un término chocante, como me ha hecho saber gente, ¿no? Porque parece que no tenga posibilidad de vincular un término con otro, pero la realidad incluso semántica pues es que sí, porque poética al final quiere decir creación. Cuando a mí me vino por mi amigo Javi lo de economía poética, pues también me resonó mucho, pero como extraño. Pero luego, fijaros, acabo en una jornada literaria con ese mismo título y encima poética, que yo no sabía lo que quería decir, pues quiere decir
creación, pero en un sentido además bastante interesante, porque es creación en el sentido de dar luz, ¿eh? Entonces, bueno, en estos tiempos que tenemos ahora un poquitillo como sombríos, pues que algo venga a dar luz, pues es interesante, ¿eh? También viene de un término que es que la creación viene del caos, ¿eh? Seguramente de todo el caos que está suponiendo lo que estamos viviendo ahora, pues podamos también sacar una creación totalmente distinta a lo que había ahora, ¿no? También le he intentado vincular qué decían los poetas sobre la economía, he investigado un poco cosas que se me escapaban, ¿no? Y por ejemplo hay una poeta serbia que estudió económicas y que le vino muy bien porque dice que le ayudó para mantener los pies en la tierra. Y yo creo que a veces quizá eso es lo que les falte a los artistas, ¿no? Son excelentes creando su arte, pero luego cuando posan en el suelo quizás se encuentren a veces demasiado mal a gusto, ¿no? Y por eso a veces a uno detrás de una belleza, de una obra de poesía o de un cuadro o de una talla, se le escapa que puede haber pues una persona que no pueda poner los pies en la tierra, ¿no? Y por eso a veces se nos van. Yo creo que algunos de los que no pueden poner los pies en la tierra se nos van antes de tiempo, ¿eh? De manera inconsciente deciden marcharse de aquí, ¿no? Por eso el concepto de poner los pies en la tierra también lo enlazo pues con el motivo por que yo estoy en Grau, ¿no? Que es por el Tai Chi. Hay un concepto muy importante en el Tai Chi, es el concepto de enraizar, que muchos lo conocemos y realmente pues viene muy bien. Cuando yo arranco la charla, pues soy consciente de que voy perdiendo un poco de raíz, necesito luego afianzarme, ¿eh? Y un poco también porque lo que pretendemos con la poesía o con la economía poética es también ayudar a cambiar la forma de pensar de la gente. Siempre nos movemos a los ritmos que marca una mente inconforme en la mayor parte del tiempo con lo que le rodea. Por ejemplo, yo ahora pues he sido consciente de que si la sala hubiera estado llena, pues mi mente me estaría dando leña diciendo hay mucha gente, a ver cómo te vas a comportar, ¿eh? Y si no, pues me esperaba al otro lado. No hay gente, menos mal que están los del taller, ¿sabes? Siempre tenemos una mente inconforme y siempre la conseguimos apagar cuando leemos una buena poesía, un buen poema, un buen libro o vamos a una exposición, ¿eh? Entonces, bueno, son objetivos ambiciosos, ¿no? Pero si uno se pone en ello, pues ya está la cosa hecha, ¿no? Otro economista, otra mezcla de economía y poesía que encontré en un blog, definía lo que era un economista y lo que era un poeta, ¿no? Del economista decía Aníbal Malgar, que el economista o la economía es una ciencia capaz de prever lo que ya ha pasado, ¿eh? Mientras que la poesía era algo que se preocupaba de prever lo que nunca iba a pasar, ¿eh? Y por eso su preferencia, prefería más estar con los... por eso siempre habrá más economistas que poetas, decía él también. Luego, un economista y empresario ya muy consagrado en el ámbito bueno, tenía un currículum inmenso de haber trabajado en industrias muy importantes, ¿no? Se sentía poeta. Y se sentía poeta, pero como una actitud de vida, no porque se encontrara escribiendo poesía, sino por la actitud de vida del poeta.
pero a la vez decía algo muy importante, que es que primero, hay un proverbio latino que dice primum vivere deinde filosofare, ¿no? Que primero hay que encontrarse el sustento, ¿no? Para luego poder empezar a pensar en otras cosas. Es algo realmente importante, en mi opinión, este proverbio, y que lo trajera este Victoriano López Pinto, porque voy a hablar de él más adelante con la renta básica. La renta básica es algo que anda por ahí también en esta economía poética. Y luego también fui capaz hasta de encontrar una poesía que está dedicada al economista. Y entonces pues nos la va a leer Canto, si le parece, que tiene mejor pulsar para estas cosas. Un economista no sabe qué hacer con un arco iris. No entiende el aleteo de una abeja. ¿Por qué trinan escandalosamente las gaviotas? ¿Qué guarda una camada en su madriguera? Se inquieta ante un caracol que sobre una brizna empapada de rocío, indiferente, se despereza. Ante el murmullo chispeante de un río, ante un eclipse inundado de estrellas, ante tu sonrisa o una mano abierta agita desconcertado su cabeza. Un economista no escucha la memoria ni atiende al compás de los latidos. No sabe buscar tanteando en silencio la belleza en toda palpitación, dichosamente tendida a la luz, al viento, a la alegría. Un economista aún busca con vehemencia con qué moneda comprar la vida. Es de Alberto García Teresa. En cualquier caso, hasta la fecha, la economía siempre ha vencido a la poesía. Pongo un ejemplo de unas elecciones portuguesas en el 2011, ¿no? que ganó Cavaco Silva a un poeta, Manuel Alegre, pero siempre en un entorno de desilusión, como un poco también como yo la ilusión o desilusión en este caso la mido por la abstención, ¿no? También un poco similar aquí, un entorno de un 53 de abstención. Incluso quizás es muy parecido al que haya habido aquí en estos días, ¿no? Hay que pensar, hay que desear e imaginar que algún día será al revés, que el presidente sea un poeta, ¿no? Incluso me gustó a mí escuchar hace poco al presidente de Uruguay. Bueno, es algo más cercano a la poesía que a la economía, ¿no? Ese presidente. Luego sí me he ido fijando también en los trabajos de algunos de los escritores que conocemos y de los poetas. Y me llamó mucho la atención Mario Benedetti, que es una persona que lo que lees te resuena casi desde el primer renglón que lees. Pues resulta que fue pues lo que pongo ahí un poco: taquígrafo, vendedor, cajero, contable, periodista. También lo mismo que se puede decir de José Luis San Pedro, ¿no? Qué calidad en lo que escribía y cómo le resuena a uno, y luego era también un economista reconocido, cosa que no es nada fácil en el mundo de los economistas. Hablar fuera de lo que es el estándar, pues está muy mal visto seguramente, como muchas profesiones. Y luego algo que he querido enlazar también con gente, por ejemplo Chamanchín, que es alguien que es el gran patriarca del tai chi chino aquí en el occidente, pues también era una persona con una inquietud y un saber enorme. También era un gran escritor, un gran pintor, médico, un maestro de alto nivel. Y así, si voy enlazando, pues incluso Goethe, el creador de Fausto, pues fue un montón de cosas: pintor, poeta, novelista, dramaturgo, un hombre de números también, pues William Petty, que fue el padre de la estadística, pues fue mozo de cámara, buhonero, vendedor de tejidos, profesor de música. No sé si leéis ahí lo que desde ahí atrás, según vaya cayendo el día, también se va a poder ver. Y todas estas comparaciones que hago son un poco para acercarme a alguien que realmente me sorprende que exista una persona así tan
tan cercana a nosotros y tan poco conocida o reconocida, que es Valentín Andrés. Yo desconocía, bueno, lo conocía un poco por Maricanto y por andar un poco por aquí, por Grao, ¿no? Por los premios de novela que hay, pero luego me dijo Canto si también es economista, ¿sabes? Y entonces le pedí que me facilitara información. Hay un libro de la revista asturiana de economía que no solo incluye cosas económicas, sino también textos suyos, de poesía, algunos, reflexiones, y resulta que Valentín Andrés era otra persona muy inquieta en su saber, pues fijaros que, aparte de dedicarse a la economía, fue licenciado en farmacia, fue físico, matemático, estudió la filosofía, es lo primero, creo que fue licenciado en Derecho, afamado autor dramático, esto lo copio un poco de la revista del RAI, ateneísta, académico de la Real Academia de Ciencias Morales Políticas, bailarín, incluso en la Wikipedia pues recoge también que era humorista, entonces también debe estar diciendo de lo que era su forma de ser, ¿no? Se tomaba las cosas con humor. Y hay algo realmente bonito, una frase de Ortega y Gasset refiriéndose a él, ¿no? El hombre que siempre estaba dejando de ser algo. Realmente algo que normalmente que siempre estamos definidos por una cosa, ¿sabéis? Nos vamos haciendo una personalidad inamovible que no queremos soltarla ni ahora ni en esta época que tenemos que dejar de ser todo para ser algo, Es también un concepto que se utiliza mucho en la cultura oriental china, lo de dejar de ser algo es vaciarse para seguir llenándose, y más si es un hombre que busca la inspiración continua, ¿no? Como era este hombre. Y entonces, bueno, pues ahora me metería un poco en materia económica. Yo no voy a hablar de la crisis, porque de la crisis ya aparte de que todos podemos hablar de ella, pues ya está todo dicho, ¿no? Lo que sí me preocupa es que alguien dice que es muy fácil, que no nos debemos de olvidar, que es muy fácil olvidar, y que enseguida van a procurar que nos olvidemos, como si esto hubiera sido agua de mayo y todo volviera a ser lo mismo, cuando la realidad no va a ser así, ¿no? Curiosamente yo en mi blog, lo dejé ahí el enlace, había hecho una reflexión, en vez de volverán las oscuras golondrinas, pues había hecho un post que le titulaba Volverán las oscuras sartenes a los bancos, un poco en alusión a eso. Yo creo que lo más importante es sentir que no nos debemos de olvidar de todo lo que nos ha acompañado en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues la charla pues la acompaño de algunas viñetas, no sé si veis esa, ¿no? Que dice que los poetas, ¿por qué no salen en la tele? Lo bueno del ser humano no es noticia, dice la... Entonces ahora nos encontramos un poco también también me gusta a mí reflexionar un poco sobre la responsabilidad ante la crisis, ¿no? Porque siempre la responsabilidad es cosa de otros, ¿no? Hablamos de que siempre nos estamos un poco echando contra el Estado, contra el gobierno, contra la empresa, contra quien sea, contra mi marido, contra mi hijo, contra mi suegra. Somos una sociedad muy anclada en reconocer al máximo todos nuestros derechos, sobre todo los individuales, y luego tenemos lo de las responsabilidades, pues nos queda un poquitito corto. La cultura de la queja también, ya que aquí hay hay auditorio de Tai Chi, la cultura de la queja se mueve en un entorno muy yang, donde uno pierde mucho el centro, pierde su centro, gasta su energía en solo quejarse,
pierde su centro, y no solo eso, que está empujando la queja contra un ya mucho más poderoso que él. Entonces es un consumirse seguro, con muy poco espacio para la solución. Me gustó también encontrarme de un maestro Vedanta, pues lo que es la cultura en la tradición Vedanta, que es una tradición india, ¿no? De que dice que una cultura basada en los derechos individuales no lleva a la armonía personal ni colectiva, porque quien es educado en la convicción de que tiene derecho a todo, siempre encuentra motivos para la queja. Seguramente ellos hablan de una cultura basada en el deber para los demás. Y seguramente, bueno, también pues todo esto tiene raíces en nuestra educación, en nuestra tradición judeo-cristiana del bien, del mal, ¿sabéis? Pero todo esto solo crea luego pues rechazo exagerado al fracaso, porque jugamos con premio, con castigo, con lo cual pues uno luego no se atreve a hacer nada, por eso hay tantos problemas con que aquí seamos emprendedores, ¿no? Pero eso nos lleva a no desarrollar más que envidia por otro, a mirar muy a nuestro ombligo, un poco, y algo que también nos limita totalmente, ¿no? Que es que nos falta confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como todo nos lo va a solucionar Dios o el Estado, ¿sabes? Y como lo bueno está por venir en el paraíso, pues entonces pues ahora mismo pues si sufrimos y lo pasamos mal, pues tampoco pasa nada, ¿no? Según ella. Entonces, bueno, lo que propongo es que ya está bien de todo esto y que debemos de despertar, pero no solo con palabras, sino con hechos. Y parte de la ponencia pues es trasladaros que ya hay gente que se está moviendo en esa línea, que no es palabrería, no es palabrería. La poesía tampoco es palabrería, porque mueve mucho los sentimientos de la gente, las emociones y un poco es también lo que tiene que reflejar la nueva economía que hay detrás de todo esto. Pero bueno, lo cierto es que el dinero está detrás de todo ello y aunque lo estemos demonizando, no debería ser así. Solo es que esté en las manos que tiene que estar, nada más. En cualquier caso, poderoso caballero es don dinero, ya nos lo decía Quevedo desde hace una temporada atrás, y también pues lo he recuperado un poco, y ya que estamos en un foro literario, pues tenemos una buena lectora, pues lo recuperamos. Poderoso caballero es don dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues dobló lo sencillo hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es el género enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de noble descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero. Poderoso caballero es don dinero. ¿A quién no le maravilla ver en su gloria sin tasa? ¿Qué es lo más ruin de su casa, doña Blanca de Castilla? Mas pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, poderoso caballero es don dinero. Es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que aun con estar harto de que aun con estar hecho cuartos, no pierdo su calidad. Pero, pues da autoridad al gañán y al jornalero. Poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Pues al natural destierra y hace propio al forastero. Poderoso caballero es don dinero. Eso, pues, y eso que el dinero hoy es solo papel, ¿no? Decía Keynes, un economista de estos que son
de los que nos han encorsetados a todos los que hemos estudiado economía y de los que no nos dejan más que reflexionar sobre lo que dicen ellos, pues decía, refiriéndose, cuando él vivía, pues existía el patrón oro y decía que qué pena enterrar a mineros en las minas para sacar el oro y luego enterrarlo en las cajas fuertes de los bancos, ¿no? Son cosas que realmente ocurrían así, ¿eh? La explotación que había sobre la gente para luego volver a coger ese oro y enterrarlo en esas cajas fuertes. Es curioso. Luego incluso Goethe, me decía Tere, di Goethe, no digas Goethe. Goethe habla del dominio universal del dinero, pero como una experiencia como algo que nos ayude a maximizar nuestra experiencia, a tener más potencial para experimentar nuestro paso por la vida, que él quería que fuera muy, muy frenético en la obra de Fausto, ¿no? Dejo ahí una litografía de él, ¿eh? Y luego, por seguir con Valentín Andrés, yo me hago una pregunta de cómo hubiera hecho Valentín Andrés en la situación de crisis, lo que nos hubiera dicho, o de lo que ha dicho él, qué podemos recoger para hoy, ¿no? Y un poco subrayando eso que os decía, ¿no? Que realmente para estar preparado para gestionar todo esto que nos acompaña, casi lo mejor es no ser especialista en nada, ¿no? Sino que ir empapándose y soltándose, como era el ejemplo de toda su trayectoria, de toda la trayectoria de Valentín Andrés. Y muy lleno de humanidad, ¿no? Decía Juan Velarde, una de las personas menos anestesiadas ante la vida, de sólida formación humanística. Se ve que ser humanista es tomar partido por la vida, entre otras cosas, no dejarse llevar por la corriente, por esa corriente que querrá que nos olvidemos pronto de lo que nos acompañaba. De ninguna manera las transacciones en el mercado pueden ser radicalmente libres, decía Valentín Andrés, porque afectan a la dignidad humana. Fijaros en el entorno en el que vivía este hombre, pues realmente lo que decía, debería hacer rechinar los oídos, ¿no? Era un hombre valiente en lo que decía, y se definía de la siguiente manera también. Sin ambición alguna, rebosante de azul, desprecio al oro, y lo mismo que el mar me atrae la luna. También pongo ahí, para los que no lo conozcáis, murió en 1982, le tocó estar aquí con todo lo que era la dictadura de Franco, entre otras cosas, ¿no? Se habla mucho ahora del papel durante todo este tiempo, del papel que tenía que tomar el Estado o no tomar el Estado, todas estas corrientes liberales, todo esto de intervencionismo, sí, ¿no? Y él hablaba, quizás por su creatividad y por su apertura a todo, ¿no? Hablaba de un intervencionismo del Estado creativo, respetuoso, y que no era ninguna utopía, sin afectar para ello a la libertad individual. Intervención que libera e intervención neutral, imprescindible para recuperar el sistema de libre mercado. Estamos sometidos al libre mercado y por todos los lados nosotros mismos somos víctimas de ese libre mercado. Aunque nos dicen todo lo contrario, no nos cuadra, ¿no? Dicen que el mercado lo va a solucionar todo y por ninguna parte vemos que ocurra así. Las desigualdades siguen aumentando, estamos en unos espacios de desempleo inmensos. Parece que el libre mercado nos han tomado un poco el pelo con él, ¿no? Con estas cifras con las que nos movemos, ¿no?
sigo poniendo frases de Valentín Andrés, que hay nada mejor que utilizar lo que él decía, si es válido para hoy. No es cierto que intervención y libertad sean incompatibles por esencia. Para coordinarlos basta con reducir el liberalismo a su contenido auténtico, a la existencia de mecanismos económicos que funcionan por sí mismos, por su propio automatismo, y que solo han de ser intervenidos en su funcionamiento autónomo, en la medida en que ocasionan daños sociales. Es lo fundamental, entonces, cuidar de esos graves efectos secundarios, ¿no?, de esos daños sociales que nos han acompañado. La doctrina económica de tendencia social se opone a ese determinismo que entraña la ley económica y que niega toda posibilidad a la política social. Como hombre polivalente que era, realmente yo cuando me he encontrado toda esta información de él no me puedo creer que no haya sido una persona más reconocida. Yo incluso en la Facultad de Económicas cuando estudié, bueno, aparte que yo solo tuve un año de historia, nunca me llegó por otras fuentes información de él, o creo que no fue así. Es una persona como si la época que le tocó vivir, pues le dejaron, porque era una persona muy útil, pero luego pues le callaron bastante, supongo. Por eso no ha llegado al reconocimiento que os digo que es a nivel económico. Yo no le conozco las otras facetas y se las conozco de preparar esta charla, es absolutamente espectacular. Participó en comercio exterior, participó en temas de implantación de sistemas de seguridad social, fijaros en esos años en los que vivió él, participó en la definición de políticas macroeconómicas de España, de los indicadores estos que nos presentan ahora cada poco, de cómo se definieron. Es increíble lo que hizo, es increíble realmente, ¿no? Y luego también era un ecologista, en el sentido de que seguramente entendía que la economía funciona dentro de un ecosistema y que tiene que respetar un poco el entorno. También hay una frase que dirige a un pintor amigo suyo como requiriéndole que pinte pronto la Asturias verde. Si quieres la leemos rápido. Sí, la leemos. Asturias necesita un pintor que le consagre su arte, y lo necesita con urgencia, porque se está quedando sin paisajes. Los ríos ennegrecidos y esterilizados por el carbón, los lagos y cascadas engullidos por las centrales eléctricas, las montañas destrozadas por las canteras, los bosques de castaños centenarios talados y aserrados. Aquella Asturias idílica, la Arcadia de nuestros antepasados y de nuestra infancia, expira como una mártir, acuchillada, aserrada y descuartizada. Por eso tienes que consagrar tu vida a pintar la región y hacerlo antes de que llegue ese momento trágico en el que el último gaitero con su montera, su calzón y sus madreñas lance al viento en su última gaitada el canto del cisne de la Asturias de nuestros padres que no supimos transmitir a nuestros hijos. Luego me gustó también encontrarme con un artículo de un historiador de la Universidad de Oviedo que decía que después de haber estropeado el cuadro que planteaba Valentín Andrés, que quizás haber creído que nuestro modelo industrial era caduco, pues haya sido un error. Igual se podía haber mantenido más industria de la que ahora nos ha quedado, ¿no? Como resultado de la globalización y todo esto que era tan bonito, ¿no? En materia de seguridad social sigue diciendo cosas Valentín Andrés. La reacción de la sociedad ante los sufrimientos de sus individuos se debe desenvolver en 3 etapas típicas. La primera, la fase caritativa, después en asociaciones de beneficencia y finalmente el Estado asume esta función con toda su autoridad y poder y se superpone a las otras instituciones. Eso es lo que se iba construyendo cuando él planteaba y cuando él vivía esta situación. Ahora fijaros que parece que se está dando marcha atrás, ¿no? Estamos
hemos perdido esa capacidad, por lo menos la que teníamos o la que estábamos habituados a tener, y ahora intervienen más las instituciones de beneficencia, y ahora también interviene más el primer nivel, ¿no? Esa acción caritativa, incluso menos organizada y más personal, que también está sucediendo ahora, de uno directamente hacia otro, ¿no? Claro, hubo de establecerse una política social no precisamente para mediar los efectos de la inestabilidad económica, sino los de la progresiva deshumanización de la humanidad, producida pues esa economía de cambio, de mercado libre, por el lucro como un fin en sí. Realmente es como si lo hubiéramos puesto aquí en una sala y nos estuviera comentando, es un mensaje muy actual, ¿eh? Pero lo económico, tanto en la naturaleza como en el hombre, es solo una pequeña parcela de su entero ser, y así dentro de ese cosmos que es la sociedad, la realidad natural y la vida humana tienen un contenido mucho más rico, múltiple y profundo que su mera dimensión económica. Yo, según iba leyendo texto, tengo mucho más subrayado, recogido. No me podía creer que en la España de esos años pudiera haber alguien que dijera esto y que a la vez no le cortaran la cabeza casi, porque a la vez estaba haciendo unas propuestas de una calidad inmensa en lo que eran soluciones, incluso seguramente para el gobierno económico del país, el gobierno económico y social, Entonces yo me preguntaba ahí, ¿dónde te han escondido, Valentín Andrés? ¿No? Porque no sé, yo en la carrera oía hablar de muchos, pero nunca de Valentín Andrés, Entonces, con las reflexiones que hace Valentín Andrés y otros muchos economistas, y la sensación que tenemos todos ahora, parece que el gran reto que nos encontramos ahora es el de conseguir humanizar la economía, ¿no? Y bueno, a mí me gusta citar a Manfred Max-Neef, que fue un antinobel de la economía, otra persona que alcanzó un nivel como economista de altos vuelos, y dijo, hasta aquí llegamos, Y dice, para mí el progreso es si usted este año se siente más feliz que el año pasado, no cuántos edificios se construyeron. A partir de ahí construye él toda su fundamento intelectual, ¿no? Establece una economía que llama economía descalza, en la que dice que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Claro, es que siempre hasta en estos años anteriores eran medidas sobre el crecimiento, Hacer siempre algo más que el año anterior. Siempre los presupuestos, los objetivos, los indicadores económicos se basan en que crezcan. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, un poco a nivel ecológico. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, que es la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Sí, algo escribí ahí que no lo... Bueno, algo que a mí me ha impresionado mucho es que a principios en el siglo XIX, ¿cómo era esto? No, a principios del siglo XX, sí. A principios del siglo XX yo creo que éramos muy pocos. Ahora tengo... Sí, al principio del siglo XX éramos 1.600 millones de personas. Al acabar el siglo XX, 6.000 millones de personas. Y para el 2040 dicen que vamos a estar por aquí pues 9.000 millones. Por ahí, como siga la cosa creciendo y no cuidemos del ecosistema, hay gente realmente preocupada, ¿no? con todo lo que es el medio ambiente, que a veces, como nos lo ponen con una etiqueta un poco así verde, no sé qué tipo de verde, pues no les escuchamos, pero tienen bastante... Es solo echar la cuenta casi para ver que aquí hay que hacer algo distinto, que si no, no da para tantos.
Y un principio valórico fundamental, apuntaba a este hombre Manfred Magnier, es que ningún proceso o interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima o sobre la reverencia por la vida. Realmente ilusorio lo que propone. La obsesión por ganarse la vida es la forma más radical de perderla, dice un sociólogo interesante que es Emilio Lledó, y lo dice también Mafalda en sus charlas, ¿no? Sí, bueno, trabajar para ganarse la vida, claro. Pero ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida, ¿no? Aprovechando un poco que tenemos un reciente premio de Príncipe de Asturias y que es el cumpleaños de Mafalda, pues así nos acompaña su sabiduría. Fijaros que sale un poco con el permiso desde la inocencia, ¿no? De esa que perdemos y que permite decir las cosas y que todo el mundo y que nadie te tape la boca, ¿no? Hasta que te la... Y bueno, un poco con esa idea de hablar, de deshumanizar la empresa, de humanizar la economía, un Nobel que fue Nobel por otros motivos, por motivos de estudios matemáticos, pues nos da algunas claves para humanizar la economía. Escribe un libro que se llama Animal Spirits, que nos dice que cómo influye la psicología humana en la economía, algo que siempre se ha despreciado desde los estudios y a nivel práctico entre los economistas. Con lo cual recupera y da algo de crédito a la teoría de Keynes, que también hablaba de que existían esta influencia de la psicología sobre lo que ocurría en la economía. Galeno en el 200 después de Cristo habla del spirit vitalis, del spirit animalis y del spirit naturalis. El que nos da vida asociado al corazón, el animalis relacionado con el ánima, con el cerebro, la mente que anima y que piensa, y el spirit naturalis relacionado con el hígado, que es el que nos da la fuerza y la vitalidad para la acción. Y de ese spirit animalis que nombraba Galeno, pues fue donde Keynes y ahora Akerlof lo recuperó para su libro, pues saca ese vínculo con la psicología. El espíritu animal, entonces, es más en relación al animal que piensa, no al animal. El animal que actúa, no, sería más asociado al natural. La esencia de este espíritu animal es un impulso espontáneo que está asociado a la intuición, que nos lleva a la acción. Y entonces él define 5 espíritus animales: la confianza, la equidad, la corrupción y la mala fe, la ilusión monetaria y las historias que ocurren en nuestras vidas y las de otros que nos llegan a nosotros, ¿no? Serían los 5 espíritus animales. Me voy a quedar con alguno, rápidamente lo repaso. Las decisiones y la toma de decisiones que tenemos cada uno de nosotros se basan en la confianza, mucho más que en decisiones racionales, como plantean los sistemas económicos tradicionales. Y Benabou definía la confianza como un estado psicológico en el que uno no utiliza suficientemente la información disponible, porque confía. Encima es una información asimétrica, no es igual para todos. Por esa información asimétrica es por lo que había recibido el Nobel Akerlof. Entonces, hablando de confianza, es interesante, y en esta época más, hablar de lo que es el multiplicador de confianza. O sea, el multiplicador de confianza y la propensión marginal al consumo, que son términos económicos pero que se entienden muy fácilmente. O sea, cada euro que gasta el gobierno va a ser renta de alguien, o debería ser. Ahora hemos visto que no, que se ha quedado por el camino mucho dinero, ¿no? Con todos estos temas que han pasado. Una vez que uno recibe ese euro que gasta el gobierno, pues alimenta en una segunda fase el que haya gente que disponga de ese dinero.
Entonces ya no solo es la acción del gobierno, sino la propia acción de esa que ha recibido esa renta y en segunda fase ese siguiente y ese siguiente. Entonces la suma de todas esas fases es mucho mayor que el incentivo inicial. Realmente es la solución, es la solución que no se ha aplicado en esta crisis, cuando estaba muy clara para todo, casi para la ciudadanía en general, que faltaba esa intervención por parte de los gobiernos, ¿no? El problema mayor también, ¿cuál es? Que ese multiplicador de confianza actúa también a la inversa, ¿eh? El primer momento que el gobierno retire ese euro, pues crea el efecto contrario. Y eso es también algo que ha ocurrido en nuestro entorno. Y algo realmente importante también es que si nos movemos en un mundo económico especulativo, en el que no existen productos y en el que todo es hacia futuros, cuando surge la desconfianza, el efecto inverso es devastador, no es multiplicador, es exponencial. O sea, el miedo se multiplica, no se multiplica, se exponencia. Es realmente... Y esa es una de las condiciones entonces por las que se ha disparado la crisis, seguramente, pero también ahí estaría la raíz de la solución, una solución que nunca se ha querido poner en marcha. Lo que luego, las epidemias de confianza o pesimismo, dice Akerlof, pueden surgir misteriosamente, simplemente porque se ha producido un cambio en el índice de contagio de algunas modalidades de pensamiento. Yo ahora me pregunto también, en el momento en el que estamos, si no habrá algo de misterioso en esta salida de la crisis que nos están diciendo que es así. Ojalá sea así, pero aunque no sea así, a lo mejor basándose en una mentira podría ayudar ese multiplicador de confianza a salir de la crisis, ¿verdad? Otro espíritu animal, y realmente es el que ha movido un poco pues lo que es el Podemos, es la percepción de lo que es justo o injusto, mucho más allá de la economía. Esto ya incluye psicología, antropología, sociología, filosofía, cualquier rama del conocimiento, y luego la enseñanza en las facultades pues está muy limitada, mucho. Entonces, lo que es justo o injusto tampoco hay que irse muy lejos para decir que estamos... Daniel Kahneman, el primer psicólogo que ha recibido Premio Nobel de Economía, que lo recibió, yo tengo ahí puesto el 2002, pero no sé, yo juraría que quizás fue en el 2012, lo asocia a comportamientos cara a consumir y habla de cuánto estaríamos... hace un estudio y una encuesta en la que pues estamos en la playa y nos apetece un montón una cerveza, y hay dos opciones detrás de la playa, un hotel de lujo y un supermercado. Entonces, ante el mismo producto que me llegara a mí a la mano en la arena, pues yo estoy, fijaros, es el mismo producto, me va a dar a mí la misma utilidad, pero considero justo pagar más en el hotel de lujo que en el supermercado, ¿no? Un poco en base a eso, pues realiza un estudio serio, ¿no? De lo que es este principio de la equidad, de lo justo e injusto, más allá de los valores morales que hay de todo esto. Es algo también muy cercano en cosas cotidianas. Podéis buscar algo que os resuene en ese sentido, ¿no? Corrupción y mala fe es otro de los espíritus animales. Incluso Galbraith habla de la naturaleza cíclica de la mala fe. Y lo que nos dice Akerlof también en este libro, que es un bestseller de estos que ya empieza a mover, porque además es un tío reconocido, por lo menos hasta que escribió este libro, es que la variación en las percepciones que existen sobre los castigos previstos para
La variación, la sensación que tengamos de quién recibe el castigo, quién no lo recibe, cómo lo recibe, este lo hace y no recibe castigo, que eso nos lleva a nosotros a involucrar, sin querer, a meternos en esa rueda, a nosotros o a otros muy cercanos, ¿no? Y esto se extiende también, la falta de respeto por la ley se extiende y desmarca del conocimiento sobre la posibilidad de ser castigado, ¿no? Luego hay otro espíritu animal, que es la ilusión monetaria, que es la influencia de los cambios en los niveles de inflación, todo esto que a veces se comenta, ¿no? Luego las historias de nuestras vidas y de las de otros, que son ejemplos y acicates y que mueven también conciencias, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la enseñanza ya tradicional de los economistas? Fijaros, en Valentín Andrés era un economista, pero era algo más. Tenía mucho de eso que falta en la enseñanza entre los economistas, Entonces no solo es la economía la que está en crisis, ¿no? Sino que también la enseñanza de la economía, y eso que la economía está en todo, están desde críos ya con ello, ¿no? Hoy en día los estudiantes de económicas ya exigen una formación más plural, quieren salir de esa anestesia que nunca alcanzó a Valentín Andrés, ¿no? Existe una especie de rebelión en las aulas de economía a nivel mundial donde se exige una formación más plural y que como en otras enseñanzas, si hay, no sé, cualquier carrera, a lo mejor en química hay 50 teorías distintas que uno elige cuál rebatir, cuál no. Y ellos se quejan de que exista 2 o 3 teorías inamovibles de la economía y que a ellas se tenga que cernir toda la reflexión económica. En la charla, que quien quiera se la puedo facilitar luego, voy incorporando archivos con mucho contenido, con mucho contenido, que pueden abrir otra puerta y otra red de puertas entonces aquí uno de los archivos que cuelgo pues es el manifiesto que han firmado o que están firmando universidades y grupos de estudiantes de todo el mundo en relación a esta demanda. Y estos días atrás también me encontré una viñeta en el Diario del Comercio que si realmente hay que mover la enseñanza, no solo la de los economistas, sino que esto habrá que empezar a moverlo, ya que es una cuestión de humanidad, de personas, de gente, lo habrá que empezar a mover desde la enseñanza más básica, ¿no? Para no perpetuar nuestra estupidez o nuestra anestesia esta general, Y recoge ahí, no sé si lo veis, ¿no? Cómo explican la muerte de Lorca en el colegio y luego entran a todo detalle con el cuento de Caperucita y cómo se carga el lobo y cómo la barriga y se la abren y se la cosen, se la llenan. Y a mí me toca a fondo porque yo estoy ahora con Bruno y que tiene 4 años y todas las semanas pues viene con un cuento de estos del colegio. Nos piden que lo leamos, pero nosotros lo que solemos hacer es dejarlo en la carpeta hasta el lunes para que se lo lleve. Porque hay muchos cuentos lindos que leer, hay una colección maravillosa de ellos. Pero ahí está un poquitillo los fundamentos que quieren que se sigan manteniendo de la enseñanza. Emilio Lledó también es delicioso leer sobre él, habla de que la verdadera crisis al final es una crisis de nuestra inteligencia, ¿no? Pero es curioso, no hay que dar muchas vueltas a las cosas para buscar planes creativos de enseñanza. Me encontré con los fundamentos de la Institución Libre de Enseñanza y los estuve leyendo y decía, pues vaya, pero si esto, ¿cómo llevamos? Porque esto es de 1876. La matrícula en el colegio costaba 25 pesetas de aquella. Ahora en principio es gratis, ¿no? Ahí también cuelgo el programa de la Institución Libre de Enseñanza. Si lo lee uno le resuena pero no solo era sobre enseñanza, sino que en el propio programa de los principios de la Institución Libre de Enseñanza, que fue gente a la que le cortaron las alas,
pues la refieren luego al mercado de trabajo. O sea, que algo que ahora estamos diciendo, cómo podemos vincular la enseñanza con el mercado de trabajo, 1876. Solo tenemos que remontarnos ahí. Entonces luego yo pues me decía, ¿qué hacemos los que no estamos ni en la facultad, ni los que quizás mereciera la pena volver al colegio, pero con estos fundamentos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los demás, ¿no? Los demás solo podemos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y cómo se cambia la forma de pensar? Pues poniendo la atención en otras cosas, intentando dejar de estar anestesiados. Dicen los científicos que tenemos 60.000 o entre 60 y 70.000 pensamientos diarios. No sé cómo los cuentan, pero bueno, yo en mis clases de Tai Chi yo insisto en que es casi mi mayor problema o el mayor problema de todos. A mí me hace gracia cuando dicen, pues, no sé, los psiquiatras, o me invento el porcentaje, ¿no? Un 10% de personas padece problemas mentales. Para mí sería el contrario. No debe haber un 10% de personas que domine la mente de manera favorable, y menos si queremos desde este lado social y humano, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a homenajear a Mafalda con más cultura y menos dinero, ¿no? Entonces ahora a lo que me refiero es un poco a que no podemos intentar cambiar de conciencia o cambiar de forma de pensar si a la vez nos estamos, si tenemos que pensar en lo que comemos mañana. Para mí es fundamental entonces que exista algo como lo que llaman el salario básico, una renta mínima, como lo que se quiera llamar. Decía Valentín Andrés, la ración frente a la razón. Realmente, por mucha teoría, por mucho dogma, primero tenemos que comer. Hay mucha experiencia avanzada sobre proyectos de salario básico. Aquí en España hay cosas confusas puestas en marcha y muy vinculadas con muy pocas relaciones de derechos y obligaciones al respecto, pero hay grupos de trabajo que tienen mucho andado en temas de desigualdad que los quieren afianzar con esa renta básica. Decía Valentín Andrés también que nadie diría que es justo un salario que no llegue a un mínimo de subsistencia, aunque se forme con arreglo al mismo principio de la economía libre. La Constitución casi es mejor no nombrarla, ¿no? Habla de una remuneración suficiente. Estamos gobernados por anticonstitucionales entonces, ¿no? Desde siempre, ¿no? Insisto, porque hay mucho andado sobre la renta básica. Parece como algo, como una fantasía, y hay mucho andado. Incluso en España hay grupos de trabajo casi permanentes sobre ello. Y que lo tienen bien afianzado como para que algún político les haga caso. Me gusta haber leído sobre un proyecto que puso en marcha Lula da Silva en Brasil, que acabó con una pobreza de 36 millones de personas, pero es curioso, un poco por ese efecto multiplicador que hablaba de la propensión marginal al consumo. Por cada 0,3 euros que se invirtieron en ese programa Bolsa Escola, que estaba muy asociado no solo a recibir el dinero, sino que a compromisos de la gente, en formarse de una manera, en seguimientos, no solo era dar dinero a otros. Por cada 0,3 euros que se invirtieron en ese programa de Bolsa Escola, hubo un retorno en el Producto Interior Bruto brasileño, pues enorme en relación a ese 0,3, unos 78 euros de retorno. O sea que hasta el salario básico se convierte en algo que hace incrementar las cifras del Estado, ¿no? Hay una
unas frases muy lindas de Lula da Silva, que dice: no hay una estadística capaz de medir la dignidad, pero eso es lo que se percibe cuando los padres pueden ofrecer a sus hijos 3 comidas diarias. No hay una partida del presupuesto que se llame esperanza, pero eso es lo que brota cuando los padres ven que sus hijos van a la escuela y se esfuerzan para tener un futuro mejor. Es decir, estaba muy vinculado también a temas de enseñanza. Entonces, después de ese primum vivere que decía el proverbio latino, pues dende filosofare, buscamos un cambio de conciencia, de forma de pensar y actuar. Y no es ninguna quimera. Simplemente, una vez que uno tiene el estómago lleno, también en la cabeza pasa algo. Los científicos lo dicen, los gurús lo dicen. Cuando yo ya no me tengo que preocupar tanto por lo que como, mi microordenador personal pues empieza a abandonar situaciones de estrés, de miedo. El lado del cerebro que está más activado y que condiciona todo eso, pues empieza a desactivarse. Y empieza a activarse el lóbulo frontal, que es un lóbulo más asociado a este humanismo, a estos espíritus animales, a recuperar la intuición, a abrirse a la creatividad, a la colaboración, a la ilusión. Como espontáneamente y como sin esfuerzo, pongo ahí, porque ya que la conferencia se titulaba también Inspiración en tiempos de cambio, pues lo que pasa cuando activo ese cerebro es que las cosas se hacen así, espontáneamente y como sin esfuerzo. Entonces, ¿cómo vamos a poder así? Crearemos una nueva realidad, entonces, escuchando más a personas que ya están en esos niveles de conciencia, porque yo ya podré escucharlo más y entenderlo más. No voy a tener por qué, me va a resonar más, porque entre los cerebros hay resonancia y vibraciones. Si yo estoy en un estado de supervivencia no te puedo escuchar, pero si yo ya he desconectado de ese estado de supervivencia, pues lo que digas me va a resonar más conmigo y sí que me va a ayudar a sintonizar más con eso que me dices tú. Eso sí, a cambio pues nos obliga a recuperar nuestra responsabilidad y nuestra capacidad individual. Entonces es algo que uno tiene que decidir antes, ¿no? Porque en la sociedad en la que estamos no solo es poesía. Fijaros, en el mundo ese en el que nos estamos moviendo hasta la fecha, pues se basa todo en la competencia, en el egoísmo. Juan Luis Arzuaga, que fue el descubridor de Atapuerca, nos dice que fue la colaboración y el mestizaje de las razas el que nos llevó en la evolución a estar aquí. Lo ha comprobado con los fósiles de ahí. Se especulaba que unos se daban a otros, ¿no? Cuando encontraban incluso un elemento extraño de otros, como había una convivencia de muchas variaciones de homus y se fueron juntando, no se fueron eliminando unos a otros. Lo mismo nos dicen los antropólogos, los neurólogos, los psicólogos, los sociólogos. Toda la teoría de Darwin de quién se pudo adaptar más, que no, el fuerte no está aquí, es el que se ha podido adaptar. La estructura mental que tenemos ahora nosotros es de ser fuerte, resiste, aguanta. Parece que vamos contra natura por todos los lados. Entonces debemos buscar mensajes inspiradores para el cambio. Estamos rodeados de mensajes inspiradores para el cambio. También es algo bueno que nos traen las nuevas tecnologías, las redes, el internet. Yo hace por decir 5 o 6 años yo no me movía en este entorno de reflexión y de conciencia, que lo tengo muy pequeñito todavía, pero llevo años que solo hago que leer y que escuchar cosas de estas, y cada vez van cogiendo más resonancia y más eco en mí. En definitiva, como dicen también
los estudiosos de la evolución, estamos buscando el mono 100. El mono 100 es que se vaya sumando uno más y uno más a esta sensación, y cuando lleguemos a ese mono 100, toda la población, de manera casi automática o inconsciente, se verá también al otro lado de ese trabajo, de esos 100 primeros monos. Está estudiado también por los antropólogos, por los naturólogos, como se llamen, no lo sé cómo. Esos comportamientos distintos de un primer mono se veían en islas o en separadas totalmente las poblaciones de una isla de otra. Se veía como los comportamientos extraños de uno de esos monos se iban contagiando a algún mono más de esa población, de esa isla, y a partir de un momento, sin saber cómo, porque las poblaciones estaban totalmente aisladas, ese comportamiento, al llegar a ese que llamaban el mono 100, se extendía al resto de las poblaciones de las islas o de los continentes que no tenían físicamente posibilidad de relacionarse y de transmitirse esa información. Ahora tenemos mucho más fácil el contagio del mono 100. Entonces, es un poco lo que busca esta conferencia, pues busca seguir sumando monos a esta cuenta, los que haga falta. Para esto seguramente haga más falta de 100 monos. Son nuevos valores lo que nos tienen que acompañar. Aquí dejo también propuestas que hacía José Luis San Pedro frente a la productividad, vitalidad, frente a la competitividad, cooperación, frente a innovación, creación, lo imprescindible, el afecto. Ahora también dejo ahí dos archivos también muy interesantes, uno casi hasta literario de leer, que se llama Reloj, Madagascar, y un reloj, un gato y Madagascar. Es una lectura muy entrañable. Necesitamos nuevos valores, pero valores sentidos, no reflejados como una tabla de valores, sino como un propósito, una guía que nos sirva luego de orientación para seguir con nuestro trabajo. Es un poco también a nivel de nuestro Tai Chi, un poco que nos ayuden a mantener la intención, porque es fácil perder, si no la atención. Y digo que valores sentidos. Ahí pongo una relación de valores de empresas del IBEX 35 que ya les acompañan hace tiempo y son valores simplemente escritos porque no tienen contenido en lo que hacen, ¿no? Voluntades de responsabilidad social, de cuidado de las personas, de ética profesional. O sea que recogerlos en un listado no va a valer para nada. María Moreno, hablando de esos valores, habla de construir comunidad. Construir comunidad es que nos juntemos de manera natural, que yo sea la misma persona cuando estoy en mi trabajo que cuando yo estoy en casa. Que cuando sea la misma persona cuando soy cliente que cuando soy proveedor, que cuando soy empleado que cuando soy jefe. Un poco de coherencia en la vida. Habla de que los ojos de las personas brillen mientras trabajan en casa. El Zen, que dicen los chinos, ¿no? Esto lo podéis entender por el lado contrario. Hay gente que parece una persona totalmente distinta cuando está en un entorno que en otro. Igual, desafortunadamente, gente muy cercana a vosotros, ¿no? Cuando está en el trabajo con los amigos es encantador y luego cuando va para casa pues es un cabronazo o está amargado todo el día. Buscamos esa coherencia, humanizar. Ari Hamil también nos da muchos buenos consejos. Habla de los valores del granjero. También dejo ahí información sobre él. Un mundo en el que lo que nos motiva debe ser la autonomía propia, dirigirnos a nosotros mismos, a la excelencia. Y hay que reconocer un poquitillo también que es una condición humana también maximizar el propósito por encima de los beneficios. Debemos una forma de actuar, que incluso la estudió Gary Becker, otro premio Nobel, es que nosotros podemos reflexionar de manera económica sobre comportamientos no económicos.
O sea, yo puedo desear, por ejemplo, maximizar mi periodo de vacaciones o mi periodo de estar con los míos, ¿sabéis? Cosas cotidianas de uno se pueden también reflejar desde el lado económico, ¿eh? Pero lo que realmente ha movido en estas situaciones de desigualdad, lo que realmente nos ha movido es el sentir esa injusticia, la furia de los justos como motor de cambio. También por ir cerrando cosas de la desigualdad, más allá de la pobreza que supone a mayor desigualdad, lo realmente es una reflexión de una socióloga que dice, porque nosotros estamos oyendo siempre cifras de cómo el 1% posee el 10% de la riqueza, pero decía esta socióloga que realmente lo que está pasando es que esta brecha que está ocurriendo, que está llevándose a la clase media, lo que está llevando es que haya tal diferencia entre un entorno y otro que no podamos empatizar con lo que le está ocurriendo a los demás, ¿eh? Cuando uno vive de una manera muy distinta no puede ponerse en el lugar de los otros, y eso es realmente grave, ¿no? Hablaba Valentín Andrés también de que nuestra época está llena de contradicciones, como el progreso que nos eleva en determinadas direcciones es tan notable como el enorme retroceso que nos abruma en otras, ¿no? La notoria insensibilidad de nuestro tiempo. Habla también de la gran y la pequeña propiedad, dejo ahí archivos también, recojo también información de Thomas Piketty, ahora una persona muy reconocida, que habla de un primer mundo en la periferia del tercer mundo y un tercer mundo en el corazón del primer mundo. ¿No sería más hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Entonces, bueno, como cierre, pues hacia dónde vamos, ¿no? Otras propuestas. Ya existen esas propuestas desde hace tiempo, desde hace más de 30 años, personas como Salvador Bolancer, que fue impulsor de los movimientos cooperativos en España, un poco a la fuerza por la quiebra de la industria en la que él trabajaba, dice, vamos a ser valientes, vamos a implicarnos, que es posible, que nosotros podemos. Y en relación a los trabajadores, pues implicarse en la gestión y en la dirección de su propio negocio. Es un ejemplo a veces de responsabilidad aquí en Asturias y en otras regiones donde las empresas han ido cerrando porque los trabajadores querían simplemente seguir manteniendo sus derechos y no se implicaban como propone Salvador Bolancer. Les ha ido muy bien a esta empresa a partir de entonces, pero es un implicarse, es ese cambio de conciencia que ya existe en ellos desde hace tiempo, ¿no? Necesitamos legislación también que lo facilite, ¿no? Porque las empresas concursadas o intervenidas judicialmente casi es una previa al cierre de las mismas. Debería existir alguna normativa que permita esa prioridad de los trabajadores para poder mantener ese negocio, ¿eh? El paraíso está aquí, ¿no? Alguien decía que venimos a esta vida para ser felices. Y hablando de felicidad, pues también presento ahí algo que es realidad. Santiago Vázquez, en una empresa de comunicaciones, pues ha incorporado el factor felicidad como parte de la estrategia de la empresa. La miden, influye incluso en las retribuciones de los empleados, ¿eh? Incluso a partir de esa estrategia han aumentado los beneficios de la empresa, ¿eh? Lo curioso es que la empresa pertenece a un grupo de inversión, ¿eh? Que está viendo que el humanismo también proporciona mayor rentabilidad a la empresa, ¿eh? Que puede haber un nexo entre humanizar y rentabilizar, ¿eh? Entre que no exista tanta pobreza también, como se ha comprobado exhaustivamente en el proyecto de Brasil también, no es incompatible. Recojo también otros proyectos muy arraigados sobre todo en el norte y centro de Europa, como la economía del bien común, que algunos quizás oísteis hablar de Christian Felber,
que incluso a nivel de enseñanza pues habla de palabras que ni existen que te las da como error cuando las picas en el ordenador: emocionología, ética, comunicación, educación democrática, otra relación distinta con la propiedad privada, y bueno, otros valores. Hay muchas empresas que se han incorporado a esta economía del bien común, incluso partidos políticos de cierta tendencia así social están asociándose mucho a este programa de alguna manera, y es algo cuantificable y medible para incorporar en empresas y en estados, y lo están haciendo así. Hay un proyecto de economía azul por Gunter Pauli que realmente es una persona que empezó con la economía verde para hasta crear 50.000 empleos. Es una persona muy, muy reconocida, y entonces dijo, dentro de todo esta política de ecologismo y antiecologismo, pues dijo, pues azul, prestando un poco atención a lo que es el planeta. Él cuando tuvo fue el que puso en marcha una industria ecológica que se llama Ecover, que sigue funcionando con gran éxito, pero comprobó que se creaban muchos residuos, que se perjudicaba la naturaleza, y a partir de ahí pues él sigue trabajando en eso y busca que no existan residuos de la naturaleza. Dice el pasar del mal menor al mejor bien posible. Aquí teníamos una industria cafetera hace poco, todos los residuos iban a la basura. Pues con los residuos del café, que es el 90% del grano del café, pues él hacía propuestas y las ha llevado a cabo de producción de setas y a partir de ahí enlazar pues hasta industrias cerveceras. De la experiencia de por qué las cebras son blanco y negro y aguantan esas temperaturas, pues se lo lleva, y de cómo las termitas construyen sus pues se lo ha llevado también a la construcción, y habla de convertir escasez en abundancia y piensa en poder crear más de 100 millones de empleos. Fijaros que la economía azul creando empleo. De una manera más desde el corazón habla Emilio Carrillo de la economía de los dones y talentos. Tenemos derecho a una vida digna y tenemos derecho a un puesto de trabajo. Eso dice la Constitución, ¿no? Pero a alguien estamos obligando entonces, y es justo que obliguemos a alguien que nos dé un puesto de trabajo. Entonces a partir de ahí pues queda una reflexión abierta que podría ser amplia, pero de lo que él habla es de que intentemos encontrar un espacio donde podamos desarrollar nuestros dones y talentos, y que en lo que es el emprendedurismo que está habiendo ahora, pues es a veces una réplica de negocios que han puesto otros y que creemos que les va bien. Entonces, menos planes de viabilidad que solo buscan hacer juegos de cifras y más pensar en que uno encuentre lo que realmente hace bien, y a partir de ahí podría uno confiar en la vida de que realmente eso sí le va a aportar la economía que necesita. Otra cosa que está ocurriendo ahora es la vuelta a la tierra, ¿no? Según la Red Española de Desarrollo Rural, hasta un 55% del empleo que se está creando ahora en Europa está surgiendo del mundo rural. A mí me sorprende esa cifra, no sé que pueda ser así, pero ahí lo recojo. Es la vuelta al campo, también es un principio importante en el Tai Chi, la vuelta a la tierra, ¿no? Ahí sí que habría acciones importantes por parte del Estado, pues a través de expropiación de casas o de espacios que están estropeándose, ¿no? Subvenciones a fondo perdido. Llevaría también a la rehabilitación de pueblos, aldeas, ganaderías, montes, recuperaciones de oficios artesanales, el cooperativismo. Necesitamos pensar de manera diferente. Dejo ahí más referencias también. Hablo también un poco del ecologismo, que es algo que ya acompaña también desde el año 72. Se habla de que la base del crecimiento es antinatural y se habla de ello en la ONU desde ese año. Y Joan Martínez Alier, que también queda ahí un PDF sobre él, pues es el principal abanderado de ello. Fijaros que toda esta vuelta a las raíces, al campo,
nos acercaría a lo que llaman sectores cenicienta, que a la vez son sectores creadores de empleo, porque se van alejando del automatismo y de la innovación tecnológica, ¿no? Y ahora, un poco para ir terminando, si aquí hubiera mucha gente que pudiera integrarse en algo, en esta silenciosa revolución ciudadana, ¿no? que proponía ahí. ¿Dónde está la huerta de Grado? ¿Cómo recuperarlo, ¿no? Grado es una comarca, es un ejemplo de organización de eventos deportivos. Para mí, que hubiera un hotel en Grado es casi un algo de demanda social, es un asunto público. No sé si de modo de cooperativa, no sé si recuperar ese hotel para que hubiera pernoctaciones. Aquí se organizan actividades deportivas donde vienen cientos de personas, no sé dónde se alojan, seguramente tengan que desplazarse a Oviedo o algún otro sitio así cercano. Y luego está muy de moda pues crear redes locales, ahora como de gremialismo, ¿no? Y sobre esas pequeñas especializaciones que haya como una cabeza que ayuda a que esos hilos se soporten. Aquí hay distintas asociaciones que se mueven como un poco como de manera autónoma, separada. Qué gran engranaje sería poder juntar todas ellas, ponerles una sujeción arriba desde la que se pudiera activar todas las opiniones y gestionar. La acción municipal junto con estas asociaciones para mí sería absolutamente fundamental. Esa fuerte unión ciudadana y ese corporativismo, ¿no? Con la complicidad municipal, que ahora si os fijáis, una de las propuestas del gobierno pues es reducir las competencias municipales, ¿no? Como están recortando también presupuestos hacia los municipios, pues se recortan las competencias. Y nada, por seguir con ideas sobre Grado, eso, el hotel, la huerta, el gremialismo, un poco ese, ¿no? Potenciar la figura de Valentín Andrés. Aquí se potencia un poco desde la poesía, pero creedme que algo como en economía yo no conozco nada igual, pues a lo mejor intentar con algún tipo de mecenazgo pues impulsar algún premio de economía social en Valentín Andrés, crear algún encuentro de economía social aquí, o sea, 3 días 200 personas aquí, en ese hotel que está abierto, con todo lo que influye en comercios y a lo mejor en base a en Valentín Andrés, pues crear un foro que enlazara las actividades culturales, turísticas. La naturaleza está aquí, nada más cruzar el río, ¿no? Consumo responsable por todos, intentar consumir aquí. Y bueno, yo como soy un Quijote, pues si hubiera algo así de esa revolución silenciosa, pues me gustaría poder ayudar y aupar en ello también con mi aportación, ¿no? Te invitaremos. Existen movimientos realmente interesantes que muchos se denominan ciudades en transición, que hacen unas propuestas muy motivadoras para el corazón. Entre ellas existe un movimiento que se llama Slow, que está en todo, y que lo voy a usar también para acabar la charla, que nos lo va a leer Canto también. Es de Joaquín Araujo, es muy lindo y lo hemos usado también en las sesiones de Tai Chi para identificarnos con la lentitud, nos movemos en un entorno de otra conciencia, la conciencia de la inconsciencia, de la prisa, ¿no? La lentitud. La lentitud, intuyo, está a pocos pasos de la sabiduría, y acaso sea lo que más cerca queda del placer. Al menos son pocos los placeres que queremos ver desaparecer a toda velocidad. ¿Acaso lo lento esté emparentado con lo leve?
y sobre todo con lo elástico. De hecho, en latín lento es sobre todo lo flexible, lo sinuoso, como los ciclos, como la vida que de ellos se alimenta. La velocidad necesita la línea recta, lo lento, el abrigo de lo redondo. La vida no es plana, ni rectilínea, ni rápida, aunque a nosotros se nos pase a toda velocidad. Vivir es arder a fuego lento, a pequeños sorbos, aceptando la pausa para degustar las suaves ondulaciones de los procesos cíclicos. La lenta mirada que administra un movimiento pausado es la única que hace destellar los detalles. El pausado paso del tiempo por tus entrañas permite degustar los mejores instantes de vida. Vivir al compás de lo que vive te hace consciente de una mayor cantidad de realidades, tanto cercanas como incluso lejanas. Ninguna de las formas vivas del planeta, con la excepción de nosotros, tiene prisa. Nadie quiere concluir antes del tiempo exacto, el de su propia maduración. Ruskin afirmó que la belleza del fruto está en proporción del tiempo que transcurre entre la semilla y la recolección. Bueno, llevamos casi hora y media de charla. Te está viendo arriba, ¿eh? Lo único... ¿tienes el otro que está ahí? Sí. Lo único, si queréis algún comentario o alguna cosilla, pues ahora estaríamos abiertos un poco a cualquier comentario, ¿no? Igual lo que queráis. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una pregunta, Vicente. Antes hablaba... Estos presentadores siempre tienen una pregunta. Galbraith hablaba sobre la mala fe de la economía. ¿Tú crees que esa mala fe de la economía es capaz de provocar una crisis económica en connivencia con los poderes políticos y hacer que eso tenga otra finalidad? No, me explico un poco en un minuto. Son comportamientos humanos de mala fe. Son comportamientos que yo desarrollo de manera individual, porque veo que es un comportamiento de resonancia psicológico. O sea, yo te veo a ti, que eres la primera que mueve esa ficha. Y si nadie a ti te da un castigo por ello, pues entonces yo tengo más abierto el camino de hacer lo mismo que tú como mínimo. Y a partir de ahí, con esos efectos multiplicadores de confianza y de desconfianza, pues como no hay sensación de que haya un castigo detrás, pues yo me sumo a tu carro, el otro se suma a tu carro, y es por eso un poco por lo que llegamos a esa corrupción. No partiría de arriba, sino partiría de la suma de nuestras acciones individuales. O sea que el multiplicador de confianza podría trabajar a la inversa, multiplicador de desconfianza. Eso es lo que comenté también antes, ¿no? De que realmente es lo grave, Y además, fijaros que el disparo de todo esto fue un disparo de un mercado financiero, de un mundo especulativo que impulsa mucho más esa desconfianza. Es como el sálvese quien pueda, se escucha mucho más lejos. Entonces no es una acción de gobierno, por eso siempre estamos echándole la culpa a los gobiernos, pero no nos fijamos en nuestras acciones individuales. Fíjate también que algo que luego cada uno es cada uno, ¿no? Pero estos especialistas que nos quieren modelar, pues nos hacen propuestas y lo que nos resuene, porque también nos dicen que en la condición humana está maximizar otras cosas que no tienen que ver con la economía, ¿sabes? Entonces, si no hay precio, si no hay límite de alguna manera para maximizar esa tendencia natural, pues puede llevar a estos abusos. Pero yo creo que es porque estamos dominados por ese primer chip que nos han puesto.
porque eso tiene que ver con el premio, con el castigo, con lo que no te preocupes, que yo te guío, te gobierno, porque parece que tenga muy poco que ver con la evolución de nuestra aquí, porque si los antropólogos ya dicen que nos comportábamos de una manera muy ajena a la que estamos viviendo ahora, es como si hubiera habido ahora un paréntesis en la evolución, ¿no? de nosotros como especie ahora para hacer algún tipo de ajuste, ¿eh? Porque no tiene sino mucho sentido, ¿no? Si los valores de colaboración y de compromiso y de adaptación a las situaciones ya vienen en la evolución como especie, este bloqueo que hay aquí solo es porque nos lo han metido a cuchillo en la cabeza. Así que lo que hay que hacer un poco es atender a otros mensajes, ¿eh? Pero ya veis que quitando el compromiso personal que tenéis algunos y que os lo agradezco de acompañar en la charla, todavía queda mucho que hacer para que este espacio pues vayan viendo que las sillas se ocupan, porque a la gente le resuene el tema. Queda mucho por hacer, pero os digo una cosa, en cuanto lleguemos al mono 100, las salas se llenarán, pero no las salas, sino las casas se llenarán de actitudes de este tipo. No es un mensaje, una ideología. Hay mucha gente ya moviéndose en que no están anestesiados. Valentín Andrés era un ejemplo de ello, no estuvo anestesiado nunca, vivimos anestesiados, y ahora tenemos la oportunidad de, a través de las redes, yo me paso todo el día decidiendo a quién escucho hoy, a quién no escucho. Hoy no tengo la cabeza para pues pongo al otro. Hoy no la pongo para nadie, pero intento salirme de esa anestesia. Yo este tipo de sensación, de economía y de estas reflexiones, hace 10 años ni se me pasaban por la cabeza. Estoy intentando desanestesiarme, pero no es fácil, porque los anestésicos están por todos lados, y tomar un papel activo, que hay que contar esto, aunque sea a una persona, a dos. A mí me encanta moverme en este espacio, que por ahora me retorna muy poco, pero me encanta porque me resuena mucho y creo que es el camino. Claro, pero ahí acabas de decir algo que a mí siempre me parece clave. Me retorna muy poco, pero me resuena mucho. Ya, te retorna poco en lo económico, dice. Sí, pero tengo que confiar más en la vida y seguir empujando más por esto. Porque al final lo que hay es que yo sigo teniendo cierta desconfianza, seguro, inconsciente, sobre este modelo que estoy intentando empujar. ¿Entiendes? Porque mi mente ordinaria todavía tiene mucho enchufado, todavía tiene mucho que eliminar de eso que dicen los gurús y los neurólogos. Todavía estoy cortando neuronas que me atan a mis reflexiones anteriores, a mis miedos, a mis culpas, y yo creo que cuando acabe de cortar eso va a coincidir con que esto además me va a retornar, porque la vida es abundancia, por todos lados es abundancia, pero estamos anclados también a nivel de dogma, de enseñanza, de que todo son restricciones. Ya veis, el ganarse la vida, ya tiene razón Mafalda. Nace un crío y ya estamos pensando en cómo se va a ganar la vida. Pues todas esas cosas son las que hacen que no resuene bien uno y no cuadre eso con ganar dinero con ello, que es justo y que sí ocurrirá, estoy seguro. Yo decía más bien que tengo la sensación siempre de que antes de que se pudieran hacer planes económicos sobre si algo en teoría va a funcionar, haciendo números y esas cosas que hacéis los economistas, que yo no las sé hacer, las cosas se tenían que hacer de otra manera. Me imagino que si tenía sentido se hacía, y si no tenía sentido no se hacía, ¿no? Y a lo mejor haciendo cosas se dieron cuenta de que llevaban más esfuerzo del que se pensó al principio, o no sé, pero creo que tomar las decisiones sobre si los números van a funcionar o no, que parece que es lo que se hace a gran escala, es un despropósito, ¿no? Se tendría que mirar más al sentido. ¿Las cosas tienen sentido o no? Si tienen sentido para suficiente gente hay que hacerlas, si no, no. Sí, bueno,
Depende de la conciencia que tengamos del chip que nos hayan puesto o no desde cría. El chip nos pone el mismo a todos, querido. No, qué va. Intentan ponerle el mismo a todos, pero luego la instalación es diferente y luego además algunos se dan cuenta de todo lo que os he intentado trasladar en esta hora y media es gente que no si le han puesto el mismo chip han conseguido desenchufarlo. La intentona siempre es poner el mismo chip, pero luego está la capacidad de uno en decidir si se quiere quitar ese chip con todos los efectos secundarios que tiene. Depende de cada uno luego. Y cuesta. Porque ve un poco el sinsentido de todo uno. No sé. Bueno, pues no sé, casi nos quedaba para hacer la forma aquí, porque seríamos la mayoría los que supiéramos hacerla. Nada, no trajiste los palos, Vicente, hoy no podemos. Gracias por venir y acompañarme, porque literalmente ha sido acompañarme, porque a veces dice uno, bueno, agradezco que me acompañen ahí, no, pero es que sí. Compañía al 100%. Así que nada, nos seguimos viendo muchos, y nada. Bueno, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. Los mensajes importantes, no te pienses tú que llegan muy rápido, hay que insistir mucho.